Mis amigos, el día de hoy les traigo este video explicativo de cómo analizo yo mi estrategia con el oro, ya que he notado que pues, varios de ustedes les cuesta un poco lo que es analizar el chart del oro directamente. Al menos las señales en sí no las comprenden del todo bien. Así que bueno, el día de hoy me va a dar la tarea de hacerlo lo más preciso posible para que se les facilite y puedan entender los en vivos que hago todos los días de lunes a viernes y así puedan simplemente tomar las entradas de la mejor forma. Que como comprenderán, en el en vivo dura 12, 14 horas. No estoy frente a la computadora todo ese rato, claramente, por eso intentamos ser traders para tener tiempo libre y maximizar las ganancias. Así, simplemente dejamos el en vivo, yo tomo mis entradas y ustedes pues analizan también un poco cómo va directamente el oro, que es el que más paga, pero también es el que hay que tenerle más cuidado, ya que es el más complejo de trabajar. Muy bien, así que bueno, sin más, si están interesados, quédense viendo el video. For my friends in English, read the subtitles because my English is not that good. So I prefer to explain the strategy in Spanish. So just read the subtitles, and I'm going to, if you have any question, just ask me in the comments. I read all of them. Bueno, continuemos. En este caso, simplemente parte de mi estrategia muy importante es utilizar el retroceso de Fibonacci. Así que simplemente esto me ayuda a identificar la tendencia que en este momento lleva el oro. Mucha gente dice que el oro va bajando y que va perdiendo su valor, pero realmente el oro tiene una gran subida en los últimos años. Ha pasado del año pasado a los 1800, estuvo en los 1700 y ahorita está en los 2000. Así que la tendencia es totalmente alcista. Mi Fibonacci, yo identifico la fuerza mayor, la última fuerza que tenga para yo trabajar, y simplemente esa es la fuerza que yo estoy trabajando ahorita en diario con el oro. Muy bien, así que luego de esto simplemente es identificar las zonas de tendencia. Esta es la parte en la que yo necesito trabajar ahorita, porque es la que realmente nos va a ayudar. Si se acerca al 61.8, nos va a dar un claro, un fuerte movimiento hacia la alza. Por encima del 61.8 voy a identificar lo que son los soportes y las resistencias. En este caso estoy buscando compras, así que simplemente marco el soporte en diario para así poder tener en cuenta de que si me llega a este punto, los 1800 aproximadamente, también se va a dar un movimiento bastante fuerte, como lo fue en este caso, que de los 1985 subió a los 200, a los 2030. Es una subida bastante amplia. Así que bueno, a partir de esto, recuerde que lo que intentamos hacer es scalping. Así que, bueno, intentamos no, lo que hacemos es scalping. Así que simplemente nos vamos a una temporalidad menor, en este caso a una hora. Igual, lo mismo, buscamos puntos donde la tendencia pues tuviera algún tipo de estancamiento, que se mantenga eh, como con mucho conflicto, por llamarlo de alguna forma. Muy bien, como lo podría hacer en este claro ejemplo. Aquí, muy bien, pueden ver, esto es una clara indicación de que aquí tendríamos zonas fuertes que ya perdieron, por llamarlo de alguna forma, los compradores y empezaron a ganar los vendedores.
En una escala más pequeña, simplemente lo que nosotros estaríamos buscando, pues es en una hora ese tipo de acumulación de velas para nosotros poder meter la entrada sin problema. Voy a hacerlo un poco más corto, muy bien, al menos en este caso, vean por aquí, igual, lo mismo. Muy bien, estamos buscando una misma zona en la cual se refleje, no solo, esto fue una noticia del 13 de marzo y pues claramente dio un indicativo hacia la venta, pero antes de eso teníamos velas con rejections muy fuertes, como lo es en este caso, en este caso, aquí igual, bajadas muy fuertes. Por lo tanto, ya el oro nos venía diciendo de que muy probablemente lo que iba a pasar el día siguiente iba a ser una caída. Dato importante es que cuando el oro tiende a subir, muy probablemente ya sea como el último esfuerzo para los compradores, o en este caso vendedores también, para alzar un poco el precio y tomar ya luego un precio de entrada más objetivo dentro de las noticias y poder bajar el precio. Muy bien, en este caso sucedió lo mismo, que eso fue lo del día de hoy. El oro empieza a subir desde los 2020, llega a un punto máximo y el día de hoy apenas salen las noticias, bueno, se da la caída. Entonces el oro se intenta inflar para caer. ¿Ven? Igual, con las caídas, por darles un ejemplo, si aquí igual lo mismo, ¿verdad? Venía bajando, noticia, sube. Entonces, eso lo que nos da un indicativo es que podríamos llevarle una contratendencia con respecto a las noticias. Las noticias de hoy fueron positivas para el dólar, así que el precio tiende a bajar. Bien, eso es lo que yo tomo en cuenta. Ahora, antes de esto, pues teníamos una resistencia, eh, marcada en color, vamos a marcar en color rojo. Muy bien, en color rojo teníamos una resistencia ahí antes de que se diera este movimiento. Muy bien, entonces antes de que se diera este movimiento yo tenía mi punto de entrada. Mi punto de entrada era, bueno, si lo quieren revisar en el envío, era el 2031. Bien, ese era mi punto de entrada y luego pues simplemente tenía el trade para mantenerlo en unos 20 por ahí. Ven, unos 100 pips de ganancia, que es muchísimo con el oro. Recuerden que yo tengo una cuenta fondeada por FX IFI. Si quieren suscribirse con mi código de descuento, lo tienen dentro de la descripción. Y de ahí cuando se suscriben me dicen, bueno, yo me suscribí, pero quiero un poco de mentoría, ¿verdad? Si ustedes lo hacen, pueden escribirme sin ningún problema, yo los agrego y les voy dando un poco de mentoría más personalizada. ¿Por qué? Porque al suscribirse con mi link, el pago que ustedes hacen me da un 10% de ganancia solo porque ustedes paguen con mi link. No les voy a mentir ni nada por el estilo. Recuerden que este canal voy a intentar ser lo más transparente posible, así que si lo hacen automáticamente es como si me estuvieran pagando algo a mí, así que yo les puedo asistir de forma más personalizada, pero háganlo directamente dentro del comentario. Yo pagué, mi nombre es tal, a mí se me va a reflejar su nombre en el dashboard de FXI Wi-Fi. Entonces ahí yo los voy a buscar y los asisto con dudas, preguntas directamente. ¿Okay? Ese es mi acuerdo con ustedes para ayudarles y que ustedes también pues me ayuden a completar ese sueño igual de intentar monetizar YouTube y a seguirles ayudando que todos crezcamos con esto. Muy bien. Luego de aquí, como lo ven, tengo mi entrada seteada. Simplemente yo les digo, bueno, tenemos esta entrada. Siempre va a estar en un lapso de 15 minutos. Si el precio me da algún indicativo de reducción de fuerza, en este caso estamos buscando ventas porque está entrando en la zona morada, que es la opción de venta, simplemente podemos tomar una opción. Ahí como lo ven,
esta vela es un envolvente alcista. Toda esta vela verde es un envolvente alcista. Por lo tanto, yo no voy a tomar esa entrada. No voy a tomarla aquí, no voy a tomarla en el punto porque necesito la confirmación de la vela. ¿Ok? Entonces, luego de aquí, venimos, hay otra envolvente bajista. ¿Ok? Y además de esto, nos deja una especie de patrón de estrella de la noche. Así que con esto podríamos ya ir pensando, efectivamente, ya tal vez el punto 2031 no es el que nos va a funcionar, sino un poco más arriba. Como lo ven, viene y toma un poco más la dirección hacia arriba. Ya en este punto, con el patrón de vela y demás, podríamos sacar lo que es una posible entrada. ¿Ven? Simplemente es cuestión de esperar y de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Como lo ven ustedes por ahí, se dio la entrada, ya iba como unos 30 pips. Continuamos con el mismo trade. Voy a moverlo por aquí, continuamos con el mismo trade, viene, se da, se devuelve, prácticamente que nos toca el take profit de los 100 puntos que estábamos buscando. Ahí ya la operación estaba cerrada. Esta entrada se dio directamente en la mañana del día de hoy. Hoy estamos jueves 22 de febrero del 2024. Pueden ir a revisar el envío de hoy para que puedan analizarlo un poco mejor. Y así quedó directamente esta entrada. Entonces, ¿por qué yo no entré directamente en el punto que tenía marcado? Porque si lo hubiera hecho, esta vela verde que tenemos por aquí, esa vela verde, voy a hacer bien grande, nos hubiera tocado el stop loss. Y el stop loss, pues, es muy importante para que el punto de entrada nos siga funcionando. Ahora, en 4H, que es muy importante también, no deja esto, es un pin bar totalmente fuerte. Así que este movimiento, esa estrella de la mañana en 4H, por lo general nos indica un movimiento hacia la baja. El movimiento se da con presión bajista, aunque la tendencia en general siga hacia la alza. Esto es scalping, señores, así que tenemos que mantenerlo de la forma en la que es. Podemos buscar entradas de 500 pips, exagerando un poco, ¿verdad? Como los day traders y demás, porque no nos va a dar esos scalping. Tenemos 100 pips, punto, en un día, con paciencia, sabiendo cómo tomar las entradas, ya que yo tengo el sistema de entradas automáticas, como lo ven, compra, y les va a ir dando bastantes pips. Estas entradas simplemente son automáticas, es un bot automático que les ayuda a tomar una decisión de entrada en posiciones no tan claras, así que eso también lo tienen que tener presente. Pero el día de hoy leí varios comentarios de que, bueno, ¿cuál confirmación es la que esperamos? En el chat del envío de hoy, así que este es el tipo de confirmaciones que esperamos. Un movimiento fuerte con confirmación y patrón de vela. Entonces así es como yo tomo las entradas dentro del oro. Por lo general ayudan bastante. Hoy hubo noticias, así que hubo bastante volatilidad, pero la tendencia que teníamos en la zona de venta se respetó sin ningún problema. Así que ya saben, esa es la estrategia que yo utilizo, sencillo, buscando zonas, usando los soportes, las resistencias, y el oro es muy sencillo de ver y también es muy volátil, así que hay que tener cuidado. Recuerden siempre, respiren, tomen el trade, tengan paciencia y no tomen decisiones a la ligera. Tienen que esperar confirmaciones, es muy importante. Cualquier duda o consulta lo leo en comentarios. Ya saben, los que utilicen el link
tienen acceso directamente a hacerme cualquier pregunta de forma directa, ya sea por Instagram o por donde lo requieran. Yo les voy a estar asistiendo sin ningún tipo de costo, simplemente utilizando mi link con FX Hi-Fi. Y ya llevamos con ellos prácticamente 3 meses de estar fondeados, así que es un poco ahí de experiencia, ¿verdad? Lo que necesiten, quedamos a sus servicios. Tengan una excelente tarde, noche, mañana. Aparte, pues es un placer. Hasta luego.